Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Este es el resumen de la ley de Dios, de esa ley de amor que Él estableció sobre su pueblo y sobre cada persona, porque Él nos dio la capacidad de amar, nos dio la capacidad de ser amados, y esa es la esencia de todo ser humano. La ley de Dios revela otra ley, la ley del pecado que está dentro de nosotros. Todos tenemos y todos funcionamos por esas dos leyes. O la ley de Dios nos gobierna, o la ley del pecado nos domina y estamos sujetos a ella. Es por esto que Jesús dijo que el reino de Dios consistía en esto, que solamente un corazón donde mora el amor de Dios y donde gobierna el amor de Dios y el prójimo es el corazón verdadero, el corazón creyente, el corazón regenerado. El pecado es lo contrario al amor. El pecado es el orgullo, el egoísmo, la malicia, todo tipo de maldad que acarrea culpa y acarrea castigo. El pecado es la mayor de todas las miserias, porque nos separa de Dios, que es amor, y nos destierra de su presencia, haciéndonos sentir miserables tanto en el cuerpo como en el alma. El pecado nos aparta de todo lo bueno que hay en Dios y atrae todo lo malo que hay en el mundo y lo que hay también en nosotros mismos. La ley del Señor nos revela esa santidad que hay en Él. Los 10 mandamientos nos muestran que toda conducta pecaminosa realmente nace de un corazón pecaminoso. Hemos venido a este mundo con ese corazón duro, de piedra, insensible, egoísta y terco, que trata por todos los medios de separarse de Dios. Por esto la ley nos revela que lo que dice nuestra conciencia es cierto. Nuestra propia conciencia tantas veces nos muestra que cuando somos exigentes, cuando somos egoístas y orgullosos, cuando la envidia nos domina y cuando esa terquedad y esa falta de arrepentimiento y de incredulidad nos domina, esta es nuestra propia conciencia, que es esa voz de Dios en nuestro interior, nos muestra que con el pecado no vamos a ningún sitio. Nos sentimos miserables, nos sentimos sucios, nos sentimos mal. Queremos arreglar las cosas a nuestra manera, pero no termina de funcionar. Por esto, por esa falta de amor, Caín ofreció a Dios un sacrificio defectuoso. Mientras que Abel, por la fe, ofreció un sacrificio más excelente que Caín, Caín simplemente cumplió con lo externo, pero su corazón no estaba con Dios. Su boca sí lo decía, o sus obras parecía que sí, que traían a Dios esa ofrenda, pero en el fondo, en su alma, no había un amor y una fe y una confianza en Dios. Y este es el gran problema que tenemos los seres humanos, que realmente nuestro corazón no está con Dios, no le amamos a Él, por lo tanto tampoco amamos a nuestro prójimo como deberíamos amarle. Amamos a nuestros amigos, claro, por supuesto, pero no tanto a aquellos que nos parecen enemigos o nos parecen contrarios o adversos a nuestros propios intereses personales. Todas nuestras facultades han sido corrompidas por el pecado y nuestra mente ya es una mente torcida, mal pensada, maliciosa. Nuestras emociones también están sujetas al pecado, de modo que sentimos satisfacción cuando deberíamos sentir vergüenza. Sentimos tantas cosas contradictorias, porque aún alguien que roba puede sentirse bien cuando lo hace porque consigue su objetivo. Los sentimientos ya no corresponden a nuestra conciencia o tantas veces a nuestra propia mente, sino que nos engaña. Por eso alguien puede sentir un gran placer y un gran afecto cuando está siendo infiel y traidor a su pareja. Y así podríamos seguir. Pero la ley está escrita también en nuestro corazón y nos hace ver, por medio de nuestra conciencia, que aunque nos engañemos a nosotros mismos, definitivamente estamos perdidos. Y que todos nuestros esfuerzos de disfrazar de religión, de buenas intenciones y meter bajo la alfombra de nuestra propia o pretendida bondad, en verdad somos pecadores,
y la ley moral de Dios nos dice que somos culpables. Nuestra propia conciencia lo señala. Y esta palabra de Dios nos dice que aunque nos creamos buenos, el ser cristiano no es simplemente no hacer cosas malas. Ser cristiano es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser y al prójimo como nosotros mismos. Pero ¿quién puede amar a Dios así? ¿Quién puede amar a Dios con todo el corazón? Es decir, con todas las facultades de nuestra alma, que es lo que significa corazón, con todas las facultades de nuestro ser. Somos seres racionales, tenemos voluntad, tenemos afectos, tenemos conciencia, pero por desgracia todas esas facultades han sido controladas, dominadas, subyugadas por la maldad del pecado, por esa ley del pecado que habita dentro de cada uno de nosotros. Y por eso los mandamientos de Dios sacan a la luz lo que realmente hay dentro de cada uno de nosotros. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso, por las obras de la ley, nadie podrá ser justificado, porque la ley solo nos dice la enfermedad, pero no nos provee la solución, la sanidad, la justificación. Debe de ser de otra manera, porque la ley solamente nos dice que somos culpables, pero sus exigencias son tan altas que nadie podría jamás cumplirlas. Por eso la ley nos maldice y finalmente nos deja sumidos a la más profunda miseria. La ley de Dios requiere de nosotros que le amemos por encima de todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, pero por naturaleza nos amamos a nosotros mismos por encima de todas las cosas. Y ahí está la gran equivocación y la gran servidumbre del pecado. Nuestra propia miseria y causa de infelicidad al final es que tenemos un amor desproporcionado y realmente terrible para nosotros mismos y muy poco para Dios y para los demás. Por medio de la ley, entonces, cobramos conciencia de nuestro pecado, pero esa misma ley también nos muestra que hay necesidad de obedecer perfectamente. Menos mal que tenemos el Evangelio que nos revela que Cristo es la verdadera solución. Aquel joven que se acercó a Jesús diciendo: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna?, estaba completamente creyendo, convencido de que ya él había cumplido gran parte de lo que Dios había dicho y que por lo tanto le faltaba poco para heredar la vida eterna. Jesús le dice: bueno, los mandamientos sabes, y le citó la segunda tabla de la ley, algunos de esos mandamientos. Pero cuando le dijo: todo eso lo he cumplido desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces Jesús le mostró que el amor a Dios por encima de todo y al prójimo por encima de todo nunca lo había cumplido en verdad. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Ese es el amor verdadero, la entrega completa a Jesucristo y la renuncia a amar todo lo que tenemos en este mundo. En comparación con Él deberíamos odiarlo, tomar la cruz cada día, negarnos a nosotros mismos, seguirle a Él. Pero el joven que preguntó por el camino de la salvación se fue por otro camino, por el camino de su propia riqueza y vanidad. Y así sucede con tantos de nosotros, tantas personas. Queremos a Dios, pero queremos el mundo. Queremos a Dios, pero queremos el pecado. Queremos que los demás nos quieran, pero no queremos amarles a ellos como Dios nos ha dicho que le debemos amar. Queremos que Dios nos ame, pero no amarle a Él como Él demanda de nosotros. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos bendecir a Dios. Queremos que Dios nos haga caso, pero nosotros no queremos hacer caso de Dios. Ese es el gran problema del pecado. Por eso necesitamos a un Salvador glorioso y perfecto que nos saque de esta gran mentira en la que vivimos, en ese entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas que tenemos, esos sentimientos y afectos engañosos que están drogados por el pecado, esa voluntad esclavizada a hacer lo malo por encima de todo y a buscar nuestro propio orgullo y egoísmo por encima de todo y de todos. Dios solamente podría sacarnos de ahí a través de Cristo Jesús, llenando nuestros corazones de ese amor, implantando en nosotros un corazón nuevo, capaz de amarle, una nueva mente capaz de comprenderle, una nueva voluntad capaz de obedecerle. Y esto solamente es posible mediante la regeneración que el Espíritu de Dios
puede llevar a cabo en nosotros, implantando vida nueva y sacando de nosotros el corazón pecaminoso carnal por medio de Cristo. Es por esto que necesitamos una ley nueva, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. A través de Cristo Jesús, a través de su obra perfecta en el Calvario, podemos encontrar liberación de la culpa del pecado, de la condena del pecado, de la corrupción del pecado, pero también del dominio del pecado, si venimos a Él. Quizá como creyentes ya hemos sido salvos de la culpa y la condena del pecado, pero nos queda la corrupción y nos queda también el poder y el dominio del pecado todavía en nosotros. Tenemos que luchar contra él. Vengamos hoy a Cristo para que por medio de su obra perfecta Él pueda hacer eficaz y eficiente ese amor a Dios y ese amor al prójimo, desprendiéndonos de el amor al pecado, desprendiéndonos de la esclavitud del pecado, del poder y dominio del pecado en nosotros. Solamente lo puede hacer Él mediante su cruz y por la eficacia poderosa de su Espíritu Santo. Vamos a pedírselo en este día. Señor, nuestros corazones son incapaces de amarte porque por naturaleza se aman a sí mismos, nos amamos a nosotros mismos, somos egoístas, orgullosos, exigentes y necesitamos, Señor, un nuevo corazón. Y ya que nos has dado a algunos de nosotros por tu gracia el privilegio de la nueva vida, la regeneración espiritual implantada por el Espíritu Santo en nosotros, te pedimos que en Cristo, en su virtud, tú nos liberes, Señor, de la esclavitud y del dominio del pecado. Tú nos liberes más y más de la corrupción del pecado. Que tú nos liberes del engaño del pecado. Y nos ayudes a amarte con todas nuestras facultades, a obedecerte con todo nuestro ser y amar a nuestros semejantes como tú nos has ordenado, especialmente a la familia de la fe. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo.